Disfrutaron de la gloria bajo el destello constante de los focos, pero en la actualidad su realidad se limita a los fríos barrotes de una celda, escándalos, deslealtades y crímenes que terminaron por manchar su historial para siempre. Estos ídolos descendieron del paraíso al infierno en un parpadeo, y sus relatos te helarán la sangre. ¿Te atreves a descubrir lo que realmente ocurrió? Hablemos de Aaron Hernández. Este chico parecía haber sido tocado por una varita mágica. Era joven, rebosaba talento y era famoso. Como estrella de los New England Patriots, firmó un contrato de cifras astronómicas y estaba llamado a convertirse en una leyenda inmortal de la NFL. Sin embargo, mientras las gradas rugían coreando su nombre, en la intimidad de su vida personal se cocinaba un caos de violencia, secretos inconfesables y amistades peligrosas ligadas al crimen organizado. En el año 2013, la ejecución de Odin Lloyd, un deportista semiprofesional, conmocionó a la opinión pública internacional. Las pesquisas policiales destaparon una verdad difícil de digerir. El sospechoso número 1 era Aaron Hernández. Los pormenores resultaban espeluznantes. Costaba creer que una figura con el mundo a sus pies estuviera involucrada en un acto tan sádico y despiadado. En el tribunal, los jurados fueron testigos de un relato sobre armas ocultas, pruebas destruidas, paranoia extrema y una doble vida desconocida incluso para sus amigos más cercanos. En abril de 2015, la sentencia cayó con el peso de una losa. Culpable de asesinato en primer grado. La condena fue rotunda. Cadena perpetua sin ninguna opción a libertad condicional. No obstante, el drama no concluyó ahí. En el año 2017, mientras afrontaba un segundo proceso del que salió absuelto, encontraron el cuerpo sin vida de Aaron en su propia celda. Apenas tenía 27 años. Su suicidio dejó un vacío lleno de incógnitas y oscureció todavía más su recuerdo. La biografía de Aaron Hernández representa una catástrofe contemporánea, un don echado a perder, una psique torturada, y una trayectoria luminosa que terminó devorada por las tinieblas más profundas. Es un aviso contundente. El éxito profesional no sirve de nada si se libra una batalla interna contra los propios demonios. Prepara tus notas, porque vamos a juzgar a los siguientes protagonistas de esta lista negra. El caso de Amy Locane. Ella encarnaba la perfección en la pequeña pantalla estadounidense. Amy Locane, inolvidable por su actuación en la icónica serie Melrose Place, enamoró al público con su rostro angelical y su don natural para la actuación. Deslumbraba ante la cámara, era objeto de deseo y admiración, con un futuro que parecía no tener techo. Sin embargo, una velada fatídica lo transformó todo para siempre. El 27 de junio de 2010, la actriz tomó la imprudente decisión de ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. En un instante de negligencia y soberbia, colisionó violentamente contra otro automóvil. Las consecuencias fueron terribles. Una mujer perdió la vida al instante y otra sufrió heridas críticas, partiendo la existencia de Amy Locane por la mitad. Dejó de ser una celebridad para convertirse en una delincuente. El proceso judicial acaparó titulares en todo el país. Entre sollozos y flashes, la decisión final fue tajante. Culpable. El sistema judicial no mostró clemencia. Amy recibió una condena de varios años de cárcel y su apellido quedó vinculado irremediablemente al desastre y no al espectáculo.
cambió el glamour de las alfombras rojas por el frío cemento de la prisión. A día de hoy, Amy vive alejada de los focos. Este relato sirve como un recordatorio aterrador. Conducir ebrio no solo arruina la vida de inocentes, sino que también entierra carreras y esperanzas. Una mujer que lo poseía todo y que ahora lleva la marca imborrable de una noche que jamás podrá deshacer. Continuamos con C-Murder. Cory Miller era una de las voces más contundentes del rap sureño y pieza clave del imperio musical de su hermano, Master P. Conocido artísticamente como C-Murder, puso al sello No Limit Records en la cima con sus letras crudas y su estética urbana, pero el alias que escogió, que significa asesinato, acabaría convirtiéndose en una profecía macabra. Corría el año 2002, cuando una disputa en un club nocturno de Luisiana cegó la vida de Steve Thomas, un chico de apenas 16 años. Los testigos identificaron a Miller como el autor material del crimen. Desde aquel instante comenzó una odisea legal que sigue generando debate hasta la fecha. En 2009, tras un largo historial de recursos y declaraciones contradictorias, fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a pasar el resto de sus días en prisión. No obstante, la polémica nunca abandonó el caso. Varios testigos se desdijeron, alegando presiones externas. Tanto la familia del rapero como celebridades de la talla de Kim Kardashian han exigido que se revise el expediente. Pese a todo, Cory Miller permanece encarcelado. Desde su celda insiste en que es inocente y no deja de componer música. Su caso es uno de esos que oscilan entre la legitimidad del castigo, los fallos del sistema y la carga del pasado. ¿Es una víctima de la justicia o el artífice de un destino sellado con sangre? Pasamos a Michael Jace. Durante mucho tiempo, él fue la cara visible de la rectitud moral en televisión. Su interpretación del agente Julian Lowe en la serie The Shield lo erigió como un símbolo de autoridad, calma y justicia. Pero tras las cámaras, la realidad era muy distinta. Lo que ocurrió una noche de mayo de 2014 alteró su destino y el de los suyos irremediablemente. En su residencia de Los Ángeles, un lugar que debía ser un santuario de paz y afecto, sucedió lo inimaginable. Preso de una tormenta emocional, Jace desató una ira incontrolable contra su esposa April y lo hizo frente a la mirada aterrorizada de sus propios hijos. Fue un acto atroz. No hablamos de un accidente ni de un error de juicio momentáneo. Fue la destrucción absoluta de lo que significa ser padre, marido y... El juicio fue seguido por televisión por un país atónito que no daba crédito. La fachada del policía ejemplar se vino abajo, revelando una oscuridad interior que nadie había previsto. El tribunal no dudó, culpable. Michael Jace recibió una pena de 40 años de cárcel, un castigo duro para un crimen sin vuelta atrás. Hoy, quien fuera el rostro de la ley en el horario de máxima audiencia, habita en la penumbra, sin guiones ni aplausos, acompañado únicamente por la carga de su conciencia. Su declive no es solo una tragedia, sino una alerta sobre los monstruos que pueden ocultarse tras una apariencia de normalidad familiar. Porque a veces los verdaderos villanos no usan máscaras, conviven con nosotros al otro lado de la puerta. Finalmente, hablemos de Mel Hall.
En las décadas de los 80 y 90 fue una estrella de las grandes ligas, carismático, potente, con el bate y dueño de una sonrisa que encendía los estadios. Militó en franquicias como los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland, siendo para muchos un deportista digno de admiración, pero su retiro dio paso a una pesadilla camuflada de mentoría deportiva. Al dejar el béisbol, Hall se dedicó a entrenar a jóvenes, centrándose especialmente en el baloncesto femenino, y fue en ese entorno donde su verdadera y depredadora naturaleza salió a la luz. Años más tarde, numerosas chicas. Finalmente, las víctimas se atrevieron a hablar, rompiendo un silencio que pesaba como una losa. Lo señalaron directamente por instrumentalizar su prestigio y poder para perpetrar actos viles, manteniendo una conducta depredadora camuflada bajo la noble fachada de un mentor deportivo. Corría el año 2009, cuando la justicia lo halló culpable de delitos graves de índole sexual, cometidos mientras entrenaba a promesas del deporte. Las denuncias, corroboradas por una multitud de testimonios desgarradores, destaparon un sistemático abuso de confianza en un espacio que, teóricamente, debía ser un santuario de seguridad y crecimiento. Ante una evidencia abrumadora e innegable, la Corte dictó una sentencia implacable de 45 años de prisión efectiva. Mel Hall, el hombre que antaño fue una luminaria en los estadios de béisbol, hoy se pudre en el olvido, confinado tras los barrotes y repudiado por la sociedad. Su caída no es solo una mancha indeleble para el deporte, sino una advertencia visceral sobre los riesgos de entregar nuestra confianza ciega a ídolos y figuras de autoridad. Aquel ídolo que firmaba pelotas y autógrafos ahora solo tiene permitido escribir cartas desde la soledad de su celda. Joe Son. Quizás lo recuerdes por su participación en el fenómeno cultural de Austin Powers, donde brilló brevemente, además de mostrarse como una promesa en el brutal mundo de las artes marciales mixtas. A simple vista, Joe Son parecía destinado a la gloria, pero tras esa máscara de personaje excéntrico y luchador formidable, se ocultaba una realidad tan macabra que supera la ficción. Pasaron décadas desde que sucediera un crimen atroz que conmocionó a la comunidad en los años 90, hasta que un avance en la tecnología de ADN reveló lo inimaginable. Joe Son había participado activamente en un ataque grupal de extrema violencia contra una mujer inocente. La revelación cayó como una bomba mediática. Aquel hombre que pisó alfombras rojas fue condenado a cadena perpetua por su participación en uno de los episodios más sádicos de aquella década. Sin embargo, su espiral descendente no concluyó con el veredicto. Ya estando bajo custodia penitenciaria, su conducta volvió a causar espanto. Fue declarado culpable de asesinar a su compañero de celda, confirmando las peores sospechas, que su instinto violento y depredador no conocía límites, ni siquiera tras los muros de una prisión de máxima seguridad. Joe Son se desplomó desde la cima del mundo del entretenimiento hasta el abismo más profundo de la miseria humana. Hoy permanece aislado, retenido no solo por el sistema judicial, sino por la gravedad de sus propios actos demoníacos. Su biografía queda como un recordatorio gélido. Algunos monstruos no desaparecen, simplemente aguardan acechando bajo los reflectores. Harvey Weinstein. Durante décadas, pronunciar su apellido era invocar el éxito absoluto en la meca del cine. Harvey Weinstein,
el todopoderoso cofundador de Miramax y The Weinstein Company, era el alquimista que transformaba guiones en premios Oscar. Actrices, directores y estudios se peleaban por su favor. Pero detrás de aquel telón de glamour, fiestas y flashes, operaba una maquinaria de depredación que se mantuvo en secreto gracias al miedo y la complicidad. Todo el panorama cambió radicalmente en 2017, cuando un grupo de mujeres valientes, incluidas estrellas de renombre, decidieron que era hora de hablar. Los relatos eran numerosos, gráficos y profundamente traumáticos. Lo que inició como un murmullo en los pasillos se transformó en el rugido global del movimiento Me Too, y Harvey Weinstein pasó de ser un magnate intocable a convertirse en el rostro de la impunidad desmoronada. En el año 2020, un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de delitos sexuales de primer grado, sentenciándolo a 23 años de cárcel. Pero la justicia no se detuvo ahí. 2 años más tarde, en un nuevo juicio en Los Ángeles, recibió otra condena de 16 años. En total, enfrenta casi 4 décadas de encierro. Hoy, el hombre que decidía quién triunfaba en Hollywood languidece en una celda, despojado de todo poder e influencia. Su caída marca un antes y un después en la industria del entretenimiento y deja una lección. Inquebrantable para la historia, ninguna posición de poder es suficiente para blindarse contra la verdad. Harvey Weinstein ya no produce películas. Ahora es el villano principal de una de las historias más oscuras y vergonzosas que Hollywood ha tenido que presenciar. Skylar Julius de Leon. En la década de los 90, su rostro figuró brevemente en los Power Rangers, una serie que definió a toda una generación. Pero nadie pudo prever que bajo el disfraz de aquel actor infantil se gestaba un futuro definido por la codicia desmedida, la mentira y el horror puro. Skylar de Leon no se conformaba con roles secundarios. Ansiaba dinero rápido, estatus y una vida de lujos excesivos, y para obtenerlo estaba dispuesto a transgredir cualquier límite moral. Junto a sus cómplices, orquestó una trampa mortal para Tom y Jackie Hawks, una pareja de jubilados que solo buscaba vender su yate. Lo que debía ser una transacción comercial rutinaria se transformó en una pesadilla sangrienta. Bajo la excusa de una prueba de navegación, los engañaron y, una vez alejados de la costa, los sometieron, los forzaron a firmar los papeles de venta y, en un acto de crueldad inaudita, los lanzaron vivos al océano, atados a un ancla, conscientes pero totalmente indefensos. Fue un crimen tan inhumano que sacudió los cimientos de la nación. El juicio fue severo y las pruebas aterradoras. Skylar de Leon recibió la sentencia de pena de muerte, conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. ¿De soñar con la fama? La fortuna de Hollywood pasó a vivir entre muros de hormigón, cargando con la culpa de un doble asesinato tan frío como calculado. Su relato no es simplemente una caída en desgracia, es una alerta espeluznante sobre las consecuencias de la avaricia pura y la ausencia total de empatía humana. Skylar no necesitó un guión de cine para protagonizar una película de terror. Él mismo la escribió con sangre. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la cadena perpetua es suficiente castigo para alguien como Skylar Julius de Leon?
Deja un comentario con un sí o escribe qué sentencia consideras que realmente merece en la sección de abajo. O.J. Simpson, su destreza en el campo, su magnetismo en la gran pantalla y su sonrisa inconfundible lo elevaron a la categoría de ícono cultural. Sin embargo, en 1994, su nombre dejó de evocar admiración para convertirse en el epicentro del proceso judicial más mediático y polémico de la era moderna. Tras el brutal hallazgo de los cuerpos sin vida de su exesposa, Nicole Brown, y su amigo Ron Goldman, todas las sospechas recayeron sobre él. La persecución a baja velocidad de su Ford Bronco blanco quedó grabada a fuego en la memoria colectiva del mundo entero. El juicio, televisado en directo día tras día, polarizó a la nación. Aunque en 1995 fue absuelto en el juicio penal, 2 años más tarde, un jurado civil lo declaró responsable de las muertes, obligándolo a pagar una indemnización millonaria a las familias. Pero el drama de su vida no concluyó ahí. En el año 2007, O.J. Simpson fue arrestado nuevamente, esta vez por un incidente esperpéntico de robo a mano armada y secuestro en un hotel de Las Vegas. En un turbio asunto de robo a mano armada para recuperar sus propios trofeos deportivos en Las Vegas. El peso de la ley cayó sobre él, 33 años de condena, pasando 9 entre rejas hasta lograr la condicional en 2017. A día de hoy, O.J. Simpson permanece como una de las figuras más polarizantes y oscuras de la crónica social americana. Su biografía es un puzzle macabro donde se mezclan la gloria deportiva, la tragedia personal y un descenso a los infiernos televisado. Pasó de ser un dios del estadio a un paria, recordado no por sus yardas recorridas, sino por protagonizar el juicio del siglo y copar la sección de sucesos. Es el eterno símbolo de cómo el pedestal de la fama es resbaladizo y puede transformarse en una trampa mortal sin salida. Por otro lado, tenemos el caso de Danny Masterson. Durante mucho tiempo fue el alma de la fiesta en la mítica serie Aquellos maravillosos 70. Con su sonrisa socarrona y ese magnetismo canalla, Masterson se metió en el bolsillo a una generación entera. Era un icono de la pequeña pantalla, representando una época que recordamos con nostalgia e inocencia. Sin embargo, tras los focos y las risas enlatadas, se ocultaba una realidad siniestra que años más tarde detonaría como una bomba de relojería en pleno corazón de Hollywood. Un grupo de mujeres valientes dio un paso al frente para romper la omertá. Lo señalaron por actos viles y depredadores cometidos precisamente cuando él estaba en la cima del mundo. No eran rumores. Hablaban de agresiones sexuales, coacción y una maquinaria de silencio intimidante. Estas denuncias hicieron temblar los cimientos de la industria. Y Danny Masterson pasó de ser el gracioso de la tele a protagonizar uno de los procesos judiciales más mediáticos y escabrosos de la última década. Llegado el 2023, tras un juicio de alta tensión y desgaste, el jurado no tuvo dudas. Culpable. El magistrado dictó una sentencia que resonó en todo el mundo, imponiendo una pena de 30 años a cadena perpetua. El desplome fue total. De los platós llenos de color a la frialdad de una celda. De firmar autógrafos a ser un recluso más. A día de hoy, el nombre de Masterson es sinónimo de repulsa e indignación. Es la prueba viviente de que, a veces, detrás del brillo del estrellato,
se camufla el sufrimiento silencioso de las víctimas. Su condena sirve como un aviso a navegantes demoledor. El estatus de celebridad no otorga inmunidad. La justicia puede ser lenta, pero la verdad siempre acaba encontrando alguna grieta para salir a la superficie. Cambiando de tercio, hablemos de Ian Watkins. Él era la voz y el líder de Lost Prophets, una banda galesa que lo petó en los 2000 con un rock alternativo lleno de energía. Ian Watkins era un frontman con un carisma arrollador, idolatrado por legiones de fans que llenaban estadios, pero lo que ocurría en el backstage y en su vida privada era una pesadilla tan grotesca que, al descubrirse, dejó a la opinión pública en estado de shock absoluto. En 2013, el mundo contuvo el aliento al leer los cargos. Watkins fue detenido y poco después declarado culpable de una lista interminable de delitos gravísimos contra menores. La investigación destapó una conducta depredadora sistemática y de una crueldad que desafía toda lógica humana. Los detalles eran tan escabrosos que hasta los jueces veteranos admitieron sentir náuseas. El castigo fue ejemplar: 35 años de cárcel seguidos de otros 6 de libertad vigilada. Se trata, sin duda, de una de las sentencias más severas dictadas contra una celebridad en la historia reciente del Reino Unido. Sus discos desaparecieron de las estanterías, sus premios se revocaron y su nombre fue tachado de la historia de la música. Ian Watkins es ahora el ejemplo más oscuro de cómo la depravación puede esconderse tras la máscara de una estrella del rock adorada por las masas. Su caso es una advertencia brutal. El talento artístico no es una patente de corso, y la fama no sirve de blindaje ante crímenes tan atroces e imperdonables. Pasemos ahora al caso de Ryan Grantham, un chico con un futuro prometedor que truncó su propia vida. Grantham había trabajado en series de éxito mundial como Riverdale y El diario de Greg. Su cara nos resultaba conocida y su carrera parecía ir en ascenso directo, pero en su cabeza, lejos de las cámaras, se estaba cocinando una tragedia de proporciones bíblicas. En 2020, la noticia heló la sangre a todos. El joven Ryan Grantham había asesinado a su propia madre. Su confesión a la policía fue fría, directa y carente de coartadas. No hubo intrigas ni dudas, solo la ejecución de un acto horrendo por parte de alguien que, de puertas para afuera, llevaba una existencia aparentemente normal. El juicio destapó el caos de su salud mental, revelando que incluso había planeado atentar contra otras figuras, incluyendo políticos de alto nivel. El veredicto fue homicidio en segundo grado y la sentencia ineludible: cadena perpetua, con opción A: solicitar la condicional tras cumplir 14 años encerrado. Ahora, aquel actor que encarnaba la inocencia juvenil en la ficción consume sus días en el aislamiento de un centro penitenciario. Lo suyo trasciende el crimen. Es una tragedia que expone lo frágil que es la psique y cómo los gritos de auxilio, no atendidos a tiempo, pueden acabar en una desgracia irreparable. Por otro lado, Shannon Richardson tuvo papeles fugaces en series de culto, como The Walking Dead y Crónicas vampíricas. Quizás su nombre no estaba en marquesinas, pero su historia acabó siendo viral por lo macabro de su trama. Shannon Richardson, que proyectaba una imagen tranquila y corriente, se vio envuelta en una investigación federal que ríete tú de las películas de espías, aunque esta era terríficamente real. En 2013,
saltaron todas las alarmas de seguridad nacional en Estados Unidos. Alguien había enviado cartas impregnadas con ricina, un veneno biológico letal, dirigidas al entonces presidente Barack Obama y a otros altos cargos. La mente maestra detrás de este ataque biológico resultó ser la propia Shannon Richardson, quien, no contenta con enviar el veneno, intentó incriminar a su marido para librarse. El caso se fue enredando con cada prueba forense que salía a la luz. El FBI la detuvo tras encontrar evidencias irrefutables en su domicilio. Acorralada, Richardson acabó confesando el delito de posesión y uso de armas biológicas, un crimen federal de extrema gravedad. En 2014 le cayeron 18 años de prisión federal. Pasó de los caterings de rodaje a vestir el uniforme de presidiaria, marcada por un acto que puso en jaque a los servicios secretos del país. La historia de Shannon Richardson es la prueba de que la amenaza puede surgir donde menos te lo esperas. Una actriz de segunda fila que pasó de la noche a la mañana a ser la villana principal de una historia de terror doméstico real. Finalmente, hablemos de War Machine. Dentro de la jaula lo conocían como War Machine. Su pegada, su furia y su tenacidad hacían que sus rivales temblaran antes de empezar. Jonathan Koppenhaber era una figura temida en las artes marciales mixtas, jaleado por multitudes que vitoreaban cada golpe y celebraban su agresividad. Pero nadie quiso ver que esa violencia que le daba de comer en el ring acabaría devorándolo todo en la vida real. En 2014, su nombre desapareció de los carteles deportivos para, de ser una estrella en los carteles de la MMA, a protagonizar la crónica roja más sangrienta. La caída de War Machine comenzó con el salvaje asalto a su expareja, la actriz Christy Mac, y al acompañante que estaba con ella esa noche. Los informes forenses revelaron una brutalidad sádica que horrorizó al mundo, fracturas múltiples, órganos dañados y una tortura sistemática física y mental. Parecía una película de terror, pero era real. El juicio destapó un historial de violencia doméstica que llevaba años gestándose. La evidencia fue aplastante. El jurado no tuvo piedad y lo declaró culpable de 29 cargos graves, entre ellos agresión sexual y secuestro. La condena fue tajante, sentenciado a cadena perpetua, con la obligación de cumplir al menos 36 años antes de pedir clemencia. Jonathan Koppenhaber borró su legado deportivo y pasó de ser un ídolo de octágono a convertirse en la imagen de la degradación humana. Su tragedia es un recordatorio oscuro de cómo la fama tóxica y la ira desmedida pueden transformar a un atleta en un monstruo irreconocible, un guerrero que dominaba a sus rivales, pero que fue noqueado por sus propios demonios. Mark Rogowski. En la década de los 80, decir Gator era invocar a un dios del monopatín. Mark Rogowski no solo patinaba, definía una era. Era el rostro rebelde que las marcas codiciaban, portada obligada de las revistas y el máximo exponente del estilo agresivo. Sin embargo, detrás de los cheques millonarios y la adoración masiva, se gestaba un huracán psicológico listo para arrasar con todo. El año 1991 marcó el fin de la inocencia para el skate. La noticia cayó como una bomba. Gator estaba bajo custodia y confesó haber violado y asesinado a Jessica Bergstein, una amiga de su exnovia.
Los detalles eran espeluznantes: obsesión, despecho y una mente que se quebró totalmente bajo la presión de su propia oscuridad. En el estrado, Rogowski aceptó su responsabilidad. El mazo del juez golpeó con fuerza. Culpable de asesinato en primer grado, recibiendo una pena de 31 años de prisión. El mundo del deporte extremo enmudeció. Era inconcebible que el chico dorado de los pósters hubiera cometido tal atrocidad. Hoy, Mark Gator Rogowski está muy lejos de las playas y las rampas de California. Su realidad es el hormigón frío, donde paga minuto a minuto por haberle quitado la vida a una inocente en un acto irreversible. Su biografía es una advertencia sombría. Incluso aquellos que parecen tocar el cielo pueden estrellarse en el abismo más profundo si no cuidan su mente. Suge Knight. Cuando se habla de la época dorada del rap de la costa oeste, el nombre de Suge Knight impone respeto y miedo. El cerebro tras Death Row Records construyó las carreras de titanes como Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur. Manejaba la industria con puño de hierro, dinero a raudales y una actitud de gángster intocable. Pero en su mundo, los enemigos se acumulaban más rápido que los discos de platino. Su historial delictivo era tan legendario como su sello. Finalmente, en 2015, el karma le cobró todas las facturas. De la manera más cruda. En un set de filmación en Compton, una discusión se salió de control y Suge usó su camioneta como arma letal, arrollando a 2 personas y matando a uno de ellos. Las cámaras de seguridad captaron el horror, sellando su destino. Aunque sus abogados gritaron defensa propia, la fiscalía lo tenía claro. Fue un acto homicida. Para evitar una posible pena de muerte o encierro de por vida, Knight pactó una condena de 28 años. Un acuerdo que cerró el telón de su reinado de terror en la música. El magnate que solía intimidar a ejecutivos colgándolos de balcones, ahora es solo un número más en el sistema penitenciario, lejos del lujo. Sin poder y sin gloria. La caída de Suge Knight es la parábola perfecta de la autodestrucción. Cómo la ambición desmedida, mezclada con la violencia callejera, termina devorando incluso al padrino del rap. Pasó de firmar cheques millonarios a limpiar su celda, atrapado en un silencio donde sus producciones ya no suenan y no existe la redención. R. Kelly. Durante décadas, Robert Kelly fue la voz definitiva del R&B y una superestrella global. Sus baladas eran himnos y su talento le valió el título de rey del género. Acumuló premios, colaboraciones estelares y una fortuna obscena. Parecía intocable, un genio musical, adorado por millones. Pero mientras recibía aplausos, construía una pesadilla en su propio entorno. Detrás de la fachada operaba una secta de depredación sexual, manipulación y abuso perverso. Documentales, desgarradores y el coraje de las víctimas finalmente expusieron la verdad que la industria ignoró por décadas. R. Kelly no era un romántico, era el cabecilla de una red criminal organizada para explotar a mujeres y niñas vulnerables, utilizando su estatus para silenciar y controlar a sus presas. La justicia llegó en 2021. Un tribunal federal lo halló culpable de tráfico sexual y crimen organizado.
En 2022 se sumaron condenas por pornografía infantil y captación de menores. La sentencia acumulada ascendió a 30 años de prisión. Su caída fue absoluta y vergonzosa. Kelly perdió sus derechos, su catálogo musical y su dignidad. Pasó de ser un ícono cultural a un paria despreciado mundialmente. Hoy, las emisoras han borrado sus pistas. Su nombre es sinónimo de abuso de poder y corrupción. Este caso es una lección dolorosa sobre cómo el talento no justifica la monstruosidad. El concierto terminó y las luces se apagaron para siempre. 30 años parecen poco para tantas vidas rotas. ¿Y tú? ¿Cuántos años crees que R. Kelly realmente debería pasar tras las rejas? Déjame tu sentencia exacta en los comentarios. Elizabeth Holmes, con apenas 19 años, fundó Theranos, prometiendo una revolución médica, imitando la estética de Steve Jobs con sus cuellos de tortuga negros y su voz fingida. Holmes hechizó a Silicon Valley presentándose como la mesías de la biotecnología. Su propuesta era mágica: diagnósticos completos con apenas una gota de sangre. Generales, inversores veteranos y magnates le entregaron sus fortunas sin dudar. Pero Theranos no era una empresa tecnológica, era una fantasía peligrosa construida sobre mentiras. Durante años, Elizabeth disfrutó de la fama, portadas en Forbes y jets privados, rodeada de miles de millones de dólares. Sin embargo, la tecnología nunca funcionó. Todo era humo y espejos. Falsificaban resultados, mentían a los pacientes y jugaban con la salud de la gente, sin remordimientos. En 2022, tras una investigación periodística implacable y revelaciones impactantes, el jurado la declaró culpable de múltiples cargos de fraude y conspiración. Quedó probado que priorizó su ego y su dinero sobre la seguridad de las personas. El imperio de naipes se derrumbó estrepitosamente. Elizabeth Holmes recibió una sentencia de 11 años y 3 meses en una prisión federal, de visionaria del siglo a reclusa común. Mas, su relato se ha convertido en el espejo roto del sueño americano, una advertencia brutal sobre el precio real de una ambición desmedida. Hoy, aquella inmaculada bata blanca ha sido reemplazada por un frío uniforme carcelario y sus laboratorios futuristas por una celda de paredes grises y opresivas. Theranos no curó a nadie, pero dejó una cicatriz imborrable en la historia de la tecnología. Y hablando de caídas, hablemos de Dave Meggett. En el terreno de juego era una fuerza imparable. Meggett, jugador estrella de la NFL y campeón del Super Bowl con los Gigantes de Nueva York, era famoso por una velocidad explosiva, capaz de cambiar el destino de un partido en cuestión de segundos. Fue seleccionado al Pro Bowl, firmó contratos de millones de dólares y era un ídolo deportivo. Pero lejos de los estadios, su vida era un torbellino oscuro que se dirigía directo hacia el desastre. Durante años, Meggett acumuló un historial de denuncias por comportamiento violento, depredando especialmente a mujeres. Lo que al principio parecían incidentes aislados, se reveló en 2010 como un patrón criminal perturbador. Ese historial culminó cuando fue arrestado y llevado a juicio por una serie de delitos graves que incluían agresiones sexuales brutales y violencia física. Y si piensas que terminar en prisión es el destino más cruel,
espera a descubrir a aquellos que quizás no vivan para contarlo. Bruce Willis y la demencia frontotemporal. Hollywood lo coronó como el antihéroe. Definitivo. El tipo duro, sarcástico e inmortal en la pantalla grande. Bruce Willis no solo protagonizó franquicias icónicas, él definió toda una era. Cine de acción. Pero un día, la ficción se rompió en pedazos. Las cámaras se apagaron y solo quedó un silencio aterrador, cuando Bruce comenzó a olvidar sus líneas. Luego olvidó las secuencias completas y, finalmente, empezó a olvidarse de su propia existencia. La primera señal de alarma fue la afasia, una incapacidad repentina para hablar con coherencia. Para alguien que hizo historia con guiones explosivos y frases lapidarias, era como perder su superpoder, pero la realidad era mucho más oscura. En 2022, los médicos confirmaron que no era un simple trastorno del habla, sino demencia frontotemporal, una enfermedad cerebral progresiva que devora la personalidad, las emociones, el lenguaje y la conciencia misma. Desde aquel diagnóstico, Bruce ha comenzado a desvanecerse. Día tras día, su mundo se encoge, sus recuerdos se difuminan y el brillo de su rostro se apaga. Según palabras de su esposa Emma Heming, es probable que ya no sepa que está enfermo, ni recuerde quién fue. No reconoce su propia leyenda. El hombre que salvó rehenes, enfrentó a terroristas y sobrevivió a explosiones en el cine, hoy lucha por sostener una conversación básica. El daño cerebral ha sido implacable e irreversible, y sin embargo, la enfermedad no logró destruir el amor que lo rodea. Emma, Demi Moore y sus hijas lo protegen en esta oscuridad creciente. Se turnan para acompañarlo, para que no sienta la soledad, para que, aunque su memoria lo traicione, su corazón sienta que todavía es profundamente amado. No existe cura, no hay tratamiento milagroso, solo el tiempo que se ha convertido en un enemigo silencioso. Su carrera ha terminado y sus días de gloria quedaron atrás, pero su historia, lejos de concluir con los créditos finales, se transforma en una elegía viviente. Bruce Willis, el héroe eterno, ahora libra su última gran batalla, una que no se gana con armas ni con frases épicas, sino con la valentía de dejarse cuidar cuando ya no recuerdas tu propia grandeza. Michael J. Fox y el Parkinson. Ante los ojos del mundo, él era simplemente Marty McFly, el joven carismático e invencible. Pero mientras millones soñaban con viajar en el DeLorean hacia el futuro, él ya estaba atrapado en una cuenta regresiva personal hacia el colapso. Tenía apenas 29 años, con su carrera en la cima y su nombre grabado en oro. Y sin embargo, una leve vibración en su mano fue el presagio de un horror que ni los guionistas más oscuros de Hollywood habrían imaginado. Parkinson. El diagnóstico cayó como un meteorito devastando su vida. El hombre que conquistó el tiempo en la pantalla se vio arrastrado por un presente cruel, lleno de incertidumbre, miedo y rabia contenida. Durante años ocultó su condición, temiendo perder papeles, contratos y su propia identidad. ¿Quién querría contratar a un héroe de acción que no puede dejar de temblar? ¿Cómo mantienes tu estatus de ícono cuando tu propio cuerpo te traiciona en cada movimiento? Pero entonces sucedió lo inesperado. En lugar de esconderse, Michael decidió convertir su tragedia en su trinchera. En 1998 rompió el silencio
y apenas 2 años después fundó la Michael J. Fox Foundation, que hoy se erige como la organización más grande del mundo dedicada a la investigación del Parkinson. Ha recaudado más de $2.000 millones, convirtiéndose en una voz imparable. El New York Times lo nombró la figura más influyente del planeta en la lucha contra esta enfermedad. El precio personal fue alto. En 2020, las complicaciones físicas lo obligaron a decir adiós a la actuación. El cine perdió a una estrella brillante, pero la humanidad ganó a un guerrero incansable. Aun cuando cada día es una guerra contra su propio sistema nervioso, Michael J. Fox sigue sonriendo y luchando, porque entendió algo que muchos ignoran. La verdadera grandeza no está en evitar el temblor, sino en enfrentarlo con la cabeza bien alta. Antes de continuar, tómate un respiro. Sírvete una taza de café o té, porque lo que estás a punto de ver no te dejará indiferente. Celine Dion y el síndrome de la persona rígida. Durante décadas, su voz rompió todas las fronteras. Con un solo acorde podía estremecer estadios enteros. Era el alma de Las Vegas, la reina indiscutible de la balada romántica. Pero en diciembre de 2022, el mundo contuvo la respiración. Celine Dion anunció que se retiraba indefinidamente de los escenarios. No fue por capricho ni por cansancio, sino por algo más cruel e inexplicable: el síndrome de la persona rígida. Suena extraño, y lo es, pero también es devastador. Este raro trastorno neurológico transforma el cuerpo humano en una jaula viviente. Provoca espasmos musculares violentos, una rigidez extrema y la pérdida progresiva del control motriz. Para Celine, esto significó el fin de su melodía. Cada intento de cantar se convirtió en una batalla agónica. Caminar, levantarse e incluso mantenerse en pie se volvieron desafíos titánicos. Lo reveló entre lágrimas a través de un video en Instagram que paralizó a sus fanáticos. Su cuerpo, antes escultural y fuerte, empezó a fallarle de forma sistemática. Sus músculos se endurecían hasta el punto de impedirle moverse con normalidad. Los médicos temen que esté desarrollando una versión más agresiva del síndrome, la variante Plus, que ataca el tronco encefálico y puede afectar la vista, el equilibrio y el habla. Aún así, en medio de este terrible deterioro físico, su espíritu sigue intacto. Su equipo, un ejército de especialistas, libra una carrera desesperada contra el tiempo, ensayando terapias que, siendo realistas, apenas logran frenar lo inevitable. No obstante, ella se niega a capitular y ha sellado un pacto solemne. Si su organismo le concede una mínima tregua, regresará para una última y gloriosa residencia en Las Vegas. Sería una despedida monumental, histórica, porque el público debe comprender la magnitud de la tragedia. Celine Dion no solo ve apagarse su voz prodigiosa, sino que está perdiendo el dominio sobre su propio ser, su libertad y su esencia misma. Y aún así, cada amanecer trae la terca esperanza de que la partitura de su vida aún tenga compases por tocar. Pasamos a Christina Applegate y la esclerosis múltiple. Durante décadas, su rostro encarnó la comedia y la rebeldía juvenil. Desde Kelly Bundy en Matrimonio con Hijos, la hija favorita y explosiva de América se mostraba risueña, provocadora e indomable. Pero tras las cámaras, una amenaza invisible comenzaba a tejer su red sobre ella. Fue en 2021
cuando Cristina confirmó el diagnóstico que lo cambiaría todo. Padecía esclerosis múltiple. Desde aquel instante, su existencia mutó en una batalla campal contra su propia biología. Al principio, todo eran señales borrosas. Un tropezón tonto, una fatiga que calaba hasta los huesos, dolores inexplicables. Lo que fácilmente se confundía con estrés laboral ocultaba una realidad mucho más oscura, una enfermedad neurodegenerativa y autoinmune, que devora la mielina, ese aislante vital que permite que las órdenes del cerebro lleguen al cuerpo. Sin esa protección, cada gesto se vuelve una apuesta, cada paso un peligro inminente. Cristina tuvo que encarar esta bestia mientras filmaba la temporada final de Dead to Me, mientras nos hacía reír con su sarcasmo. Sus lágrimas eran reales tras los bastidores. Necesitaba apoyo físico solo para no derrumbarse. El fuego en sus piernas era una tortura constante, y el simple acto de dormir se volvió una utopía inalcanzable. Había días en que el dolor ocular era tan agudo que sentía como si los ojos fueran a estallar. Aquel cuerpo, otrora instrumento de talento y belleza, comenzó a fallarle, a colapsar, a traicionarla. Y el horror no terminaba ahí. La enfermedad había sembrado 30 lesiones en su cerebro, provocando sacudidas eléctricas repentinas, similares a pequeñas convulsiones que la asaltaban sin previo aviso. Su cuerpo podía desconectarse en cualquier segundo. Sin embargo, lo más aterrador era la incertidumbre absoluta. Nadie puede predecir qué le quitará la enfermedad mañana. La vista, el habla, la movilidad, todo pende de un hilo. A pesar de este panorama, Cristina se mantuvo firme. Como sobreviviente de un cáncer de mama, conoce íntimamente el miedo, pero también la lucha. Armada con una mezcla de furia, dignidad y un afilado humor negro, se transformó en un altavoz para los que sufren en silencio. Su aparición en los premios, apoyada en un bastón y con la mirada fiera, fue una declaración de principios, como si gritara al mundo: «Estoy rota. Sí, pero sigo aquí de pie». Quizás Christina Applegate no vuelva a actuar, poniendo su carrera en una pausa indefinida. Pero su valentía al mirar a los ojos a esta enfermedad traicionera la ha elevado por encima de su faceta de actriz. Ahora es un estandarte de resistencia pura. Hablemos de Charlie Sheen y el VIH. En su momento cumbre, Charlie no tenía rival en la televisión. Se embolsaba la friolera de $1.8 millones por cada episodio de Two and a Half Men. Su día a día era un cóctel molotov de fama global, excesos desmedidos y escándalos de portada. Drogas, juergas interminables y disputas públicas eran su sello. Daba la impresión de ser inmortal, hasta que en 2015 soltó la bomba que sacudió los cimientos de Hollywood. Era VIH positivo y llevaba cargando ese secreto en silencio durante 4 largos años. La revelación causó un sismo mediático, no solo por el hecho en sí, sino por su manera de afrontarlo. Charlie no buscó el perdón, no derramó lágrimas, ni suplicó piedad. Se plantó ante las cámaras y escupió la verdad, manteniendo esa mezcla característica de chulería y fragilidad que siempre lo definió. Pero el público desconocía el calvario privado que había soportado: extorsiones millonarias, amenazas oscuras y la paranoia eterna de que algún oportunista vendiera su diagnóstico. La prensa fue despiadada. Muchos lo tildaron de imprudente, otros de monstruo egoísta. Sin embargo, ocurrió algo totalmente inesperado.
El llamado efecto Charlie Sheen. Las consultas en Google sobre el VIH se dispararon un asombroso 2000%. La concienciación global creció de golpe. La venta de pruebas de detección casera aumentó un 95%. Los epidemiólogos tuvieron que admitir lo increíble. Aquel actor, el chico malo por excelencia, había logrado más por la prevención del virus en un día que décadas de campañas gubernamentales sanitarias. En medio del desastre, se erigió como un ícono incómodo, pero eficaz. Su caída del pedestal fue dura, indudablemente, pero su confesión salvó vidas reales. Hoy en día, Charlie mantiene su carga viral bajo control gracias a los antirretrovirales. Ya no es el astro que gobernaba el prime time, pero es un hombre renovado, cicatrizado por el escándalo, pero redimido por la verdad. Como él sentenció: mi sangre ya no vende periódicos, pero mi historia sí importa. Pasemos a Selma Blair. A menudo considerada una eterna secundaria, Selma Blair siempre tuvo el alma y el talento de una estrella principal. Brilló en Legalmente Rubia y Hellboy, aportando una dulzura y una intensidad magnética únicas. Pero nadie veía que cuando las luces se apagaban, su cuerpo se estaba desmoronando literalmente. En 2018, Blair destapó su diagnóstico de esclerosis múltiple. En ese instante, su vida dejó de ser una comedia romántica para transformarse en un drama de supervivencia crudo. La enfermedad llevaba años susurrando antes de gritar, caídas inexplicables, la vista nublada, un agotamiento que la dejaba postrada. Pero, como le pasa a tantas mujeres, sus síntomas fueron minimizados por los médicos durante años, hasta que llegó el día en que caminar sin apoyo fue imposible, y fingir normalidad, insostenible. Ahí decidió contarlo todo. Mi cuerpo se apagaba ante mis ojos, y nadie parecía darse cuenta. La esclerosis múltiple sabotea los puentes entre el cerebro y los músculos, causando una rigidez dolorosa, espasmos incontrolables, ceguera progresiva y un terror constante a lo que vendrá. Para Selma, esto significó perder el dominio sobre su lengua, su equilibrio y su vitalidad. A menudo quedaba petrificada en el suelo, incapaz de moverse durante horas. Cada despertar era un juego de azar macabro. ¿Podré hablar hoy? ¿Caminar? ¿Respirar sin ayuda? Lejos de esconderse en la vergüenza, Blair desafió los estigmas. Apareció en la alfombra roja de los Oscars, temblando visiblemente, apoyada en su bastón, pero sonriendo con fuerza. Rompió todos los moldes y se volvió un ícono. En 2021 fue más allá y se sometió a un trasplante de células madre, una terapia agresiva y experimental, que prometía detener la enfermedad o acabar con su vida. Sobrevivió al proceso, y de esa experiencia límite emergió una mujer nueva. Hoy, Selma utiliza su voz, aunque a veces se quiebre, para pelear por los invisibles. Es madre, es activista, es paciente y, sobre todo, una guerrera incansable. Es una batalla crónica que define a una verdadera guerrera. Ella es plenamente consciente de que su organismo podría fallarle en cualquier instante, pero posee una certeza aún mayor. Mientras sus manos tengan fuerza para empuñar un bastón, continuará su marcha incesante, incluso si debe atravesar los escombros de lo que alguna vez fue su existencia. Si este relato logró conmoverte, te invito a escribir un 1 en los comentarios. Si no fue así, deja un 0. Tu honestidad es vital para nosotros. Michael Douglas y el diagnóstico que paralizó a Hollywood. Cáncer de garganta.
corría el año 2010, cuando la meca del cine contuvo el aliento. Michael Douglas, la encarnación del seductor eterno, poseedor de un Oscar y heredero de una estirpe real, confesó que un carcinoma de células escamosas devoraba su garganta. Se trataba de un tumor tan feroz y despiadado que los especialistas le daban escasas esperanzas de superar el año de vida. Para sus seguidores fue un golpe devastador, una noticia imposible de procesar, pero para el actor representó un ajuste de cuentas brutal con su propia historia. Douglas había exprimido la vida hasta la última gota. Fumador compulsivo, amante de la bebida y con una sed insaciable de fama, durante décadas personificó el rostro del triunfo y el desenfreno. Pero el destino le pasó factura y, de la noche a la mañana, su realidad se transformó. Su deterioro físico fue alarmante, perdió peso a una velocidad aterradora y su voz, su herramienta de trabajo, se tornó irreconocible y rasposa. Cada palabra era dolorosa, cada bocado un martirio. Hubo días oscuros en los que tragar su propia saliva se sentía como ahogarse en vida, prisionero de su propia anatomía. Se sometió a un régimen infernal de tratamientos, combinaciones letales de quimioterapia y radiación, que llevaron su resistencia física al límite del colapso. Desapareció del ojo público por meses, oculto mientras su sistema inmunológico se desmoronaba y sus glándulas salivales quedaban arrasadas. La ironía era cruel. El hombre que conquistó al mundo con su voz apenas podía articular frase. Sin embargo, Michael rechazó esconderse en las sombras. Hizo de su agonía algo público, narrando cada paso de su lucha y asumiendo la culpa, sugiriendo que quizás su estilo de vida hedonista había invocado a la bestia. Fue una confesión cruda, valiente y visceral. Tras 3 años de un verdadero infierno, recibió la noticia que sonaba a milagro, remisión total. Una segunda oportunidad le fue concedida, aunque bajo la sombra de una advertencia constante, pues este tipo de mal tiene una memoria traicionera y podría regresar sin aviso. Desde aquel día, Douglas vive con prudencia. Se mantiene lejos del alcohol, el tabaco y los excesos de antaño, pero sin detenerse. Volvió a la pantalla con roles más sobrios, luciendo un rostro surcado por arrugas que narran la epopeya de un galán que tuvo que reaprender a comer, a hablar y a vivir. Michael Douglas no solo derrotó al cáncer, aniquiló a su antiguo yo para renacer como un hombre mucho más humano y resiliente. Cher y el enigma del síndrome de fatiga crónica. Cher siempre fue una fuerza imparable de la naturaleza, una deidad del pop capaz de reinventarse infinitamente, desafiando el tiempo, las modas y a los críticos. Nadie brillaba con su intensidad. Sin embargo, a principios de los 90, esa luz estuvo a punto de extinguirse para siempre. De la nada, un agotamiento no natural, sino devastador, se apoderó de ella. Su cuerpo simplemente dejó de responder, sin motivo aparente. Los diagnósticos iniciales erraron entre estrés y gripes comunes. Pero la verdad era mucho más compleja. Había contraído el virus de Epstein-Barr, detonando el temido síndrome de fatiga crónica. Su salud se desplomó en picada, fiebres incesantes y una debilidad tal que caminar se convirtió en una odisea. Estaba tan frágil que apenas podía mantenerse en pie unos minutos. La mujer que electrificaba estadios enteros con su sola presencia, ahora yacía postrada en cama, suplicando:
por una energía que jamás llegaba. Se esfumó del mundo del espectáculo por 2 años sin dar explicaciones, dejando un vacío lleno de misterio. Nadie comprendía qué sucedía. Los rumores eran salvajes. Algunos hablaban de una depresión profunda, otros especulaban con una sobredosis. La realidad era aún más desgarradora. Cher no podía cantar, actuar, ni ser ella misma. Un diagnóstico fallido de bronquitis casi la lleva a la tumba, al convertirse en una neumonía maltratada. Ella misma describió sentir cómo su ser se desintegraba internamente. En un intento desesperado, viajó a Alemania para someterse a un tratamiento experimental. Aunque no fue la cura definitiva, le otorgó el respiro necesario, y con esa chispa de alivio resurgió de sus cenizas como el ave fénix. Grabó 7 álbumes más, reconquistó los escenarios y hoy, rozando los 80 años, sigue actuando, desafiando a un síndrome que intenta drenar cada gota de su vitalidad. Lo hace por pura voluntad y capacidad. Pero lo más heroico de su historia no es solo su recuperación, sino su batalla invisible diaria, luchando sin que el público lo perciba. Esta enfermedad no deja cicatrices visibles ni genera titulares, pero devora la vida desde adentro. Aún así, Cher se niega a ceder, porque es más que una cantante, es una leyenda viviente. Es la prueba irrefutable de que el talento puede prevalecer incluso cuando el cuerpo desea rendirse. Jack Nicholson. Demencia. Hubo una época dorada en la que Jack Nicholson era sinónimo absoluto de Hollywood. Un simple arqueo de ceja suyo podía desatar carcajadas, terror o el caos más absoluto. Desde El Resplandor hasta Atrapado sin salida, su magnetismo era innegable y su talento salvaje e incuestionable. Pero en 2010, el telón cayó abruptamente. Sin despedidas, homenajes ni ceremonias, se desvaneció de la pantalla. Solo quedó un silencio sepulcral. Y tras ese silencio se esconde una verdad que muchos temen pronunciar: demencia. Fuentes del círculo íntimo afirman que a finales de los 2000 su legendaria memoria comenzó a fallar. Primero olvidaba diálogos, luego perdía la noción de dónde estaba en el set, hasta que un día rechazó cualquier guión. Para un perfeccionista obsesivo como él, actuar a medias era impensable, así que optó por retirarse sin hacer ruido. Nunca hubo confirmación oficial ni admisión pública por su parte, pero las piezas del rompecabezas encajan. El aislamiento total, la ausencia de apariciones y la incapacidad de retener líneas. En sus esporádicas visitas a los juegos de los Lakers, lo que el mundo vio fue una mirada vacía y perdida. El cuerpo de Jack estaba allí, en el balcón, pero su mente parecía vagar muy lejos. Desde entonces, vive enclaustrado en su mansión de Los Ángeles. Ha cortado lazos, no concede entrevistas, rechaza premios y no atiende el teléfono. Algunos dicen que ha borrado toda conexión con la industria que lo endiosó. Otros creen que solo busca una vejez tranquila, lejos de los flashes. Pero entre sus allegados, la sospecha es trágica, que el hombre más vibrante del cine estadounidense está perdido en un laberinto mental sin retorno. Y aquí radica el dolor más profundo, porque Nicholson no fue un actor más, fue un titán, un rebelde, una fuerza de la naturaleza. Su ausencia duele, física y emocionalmente.
El cine perdió su locura genial y ese peligro latente que lo hacía fascinante. La tragedia final es que hoy, Jack Nicholson quizás ya no recuerde que alguna vez fue Jack Nicholson, el guión más triste jamás escrito. Tim Curry, derrame cerebral. Durante décadas enteras, Tim Curry se erigió como el auténtico maestro del camuflaje, con una habilidad sobrenatural para transitar del terror más puro a la comedia más absurda. Su magnetismo en pantalla era absoluto, una mezcla hipnótica de misterio y carisma. Fue el Pennywise original que nos quitó el sueño, el extravagante Dr. Frankenfurter en The Rocky Horror Picture Show y el conserje burlón e inolvidable de Solo en Casa 2. Sin embargo, un buen día, sin previo aviso ni notas de despedida, se esfumó del mapa público. Detrás de ese silencio repentino se ocultaba una tragedia personal. En 2012, Curry fue víctima de un ictus masivo que partiría su existencia en dos. Las secuelas fueron brutales. El lado derecho de su cuerpo quedó parcialmente paralizado, postrándolo en una silla de ruedas. Pero el golpe más cruel no fue la inmovilidad física, fue perder su voz, aquella herramienta prodigiosa que lo había convertido en una leyenda del teatro, el cine y el doblaje, se tornó prácticamente inaudible. El diagnóstico fue disartria, un trastorno neuromuscular severo que afecta al habla, dejándolo prisionero dentro de su propio organismo, incapaz de articular lo que su brillante mente pensaba. El gigante, que antes llenaba auditorios con un susurro, ahora libraba una batalla titánica para lograr pronunciar una sola oración completa con claridad. Sus apariciones se volvieron contadas, siempre asistido, con un hilo de voz débil y ronco que apenas recordaba al barítono de antaño. Con frecuencia, los seguidores que lograban acercarse a él terminaban con lágrimas en los ojos, no por lástima, sino por la dolorosa grieta entre el titán que fue y la fragilidad que ahora mostraba. No obstante, incluso atrapado en esas limitaciones, Curry se negó rotundamente a desvanecerse en las sombras. Sigue acudiendo a convenciones, firma autógrafos con esfuerzo y se deja ver entre bastidores, desafiando al destino. Ha reaparecido, no ya como el actor dinámico de antes, sino como un símbolo de resistencia, la prueba viviente de que el deterioro físico no tiene por qué aniquilar la dignidad humana. Lo verdaderamente desgarrador de su situación es que su intelecto permanece afilado como siempre. Comprende cada palabra, capta cada matiz y siente cada emoción. Es un genio creativo encerrado en una cárcel de carne y hueso que le traicionó sin previo aviso. Y ahí reside la ironía final y más amarga, el hombre que dotó de voz y vida a los personajes más histriónicos del cine. Hoy se ve obligado a comunicarse principalmente con la mirada. Tim Curry no volverá a pisar las tablas como antes. Su era bajo los focos ha concluido, pero su leyenda continúa escribiéndose. Porque, a fin de cuentas, la voz más resonante no es siempre la que se oye más fuerte, sino la que se niega a ser silenciada por la adversidad. Si has llegado hasta este punto, gracias por tu tiempo. Escribe un número 2 en los comentarios para saber que nos acompañas en este recorrido tan emotivo y personal. Hablemos ahora de Eric Clapton. Neuropatía periférica.
Eric Clapton no fue simplemente un músico más. Para muchos fue una religión, un dios de la guitarra. Pero desde hace más de 10 años, ese cuerpo que lo elevó a la categoría de mito comenzó a fallarle progresivamente. Fue un deterioro silencioso, lejos de los espectáculos. Primero apareció un dolor lumbar persistente, seguido de descargas eléctricas que recorrían sus piernas, hasta que llegó el diagnóstico que congeló su realidad: neuropatía periférica, una enfermedad cruel que convierte los propios nervios en torturadores internos. Caminar se transformó en un suplicio. Las vibraciones constantes en manos y pies le enviaban señales de alarma perpetuas, como si su organismo gritara que el sistema estaba colapsando. En 2013, con la confirmación médica en la mano, Clapton entendió la magnitud del desastre. Existía la posibilidad real de perder la capacidad de tocar. Cualquier instrumentista sería una tragedia. Para él, significaba el apocalipsis personal. Desde ese instante, su vida mutó en una batalla cotidiana contra el dolor crónico. Las giras mundiales se redujeron drásticamente y se cancelaron conciertos. Hubo días en los que el dolor le impedía incluso salir de la cama. Cada nota que arrancaba a su guitarra exigía ahora una fuerza de voluntad brutal. Cada acorde logrado se sentía como una victoria agridulce sobre un cuerpo en decadencia, y aún así siguió tocando, porque no concebía otra forma de existir, porque la música era el único combustible que lo mantenía con vida. Pero Clapton no se engaña, conoce la verdad. Es una enfermedad degenerativa. Si avanza sin freno, podría derivar en atrofia muscular, parálisis y fallos respiratorios. En el peor escenario, enfrentaría un fallo multiorgánico silencioso y definitivo. El pasado mayo cumplió 80 años. Lo celebró como sabe, con la guitarra entre las manos, quizás con menos velocidad y con mucho más esfuerzo físico, pero con el alma intacta. Toca a pesar del miedo latente a amanecer un día inmóvil, a pesar de ese dolor que parece morderle los huesos desde dentro, porque Clapton ha asimilado una lección devastadora. Su leyenda puede ser inmortal, pero su envase físico tiene fecha de caducidad. Y así, noche tras noche, Eric Clapton sube al escenario con la intensidad de quien cree que podría ser la última vez. Y cuando sus dedos responden y su alma fluye a través de las cuerdas, el mundo olvida por un instante que ese hombre se está apagando poco a poco y solo escucha a una divinidad tocando blues. Pasemos a Sam Neill y su lucha contra el cáncer de células T. Para millones, él siempre será el intrépido Dr. Alan Grant, con su sombrero en mano y mirada escéptica, domando velociraptores en Jurassic Park. Pero en la realidad, el monstruo que acechó a Sam Neill no tenía colmillos afilados ni garras prehistóricas. Era microscópico, silencioso y letal. Se trataba de un linfoma angioinmunoblástico de células T, uno de los cánceres más raros y agresivos conocidos por la medicina. Aunque la noticia estalló en 2023, su guerra privada había comenzado mucho antes. Fue durante una gira promocional cuando detectó un bulto extraño en el cuello. Parecía inofensivo, hasta que los análisis lo lanzaron al vacío. El cáncer no solo estaba presente, sino que se multiplicaba furiosamente. Su vida, hasta entonces, tranquila y ordenada, se convirtió en un torbellino de hospitales, agujas, salas de espera frías y puro terror. Los tratamientos iniciales fracasaron estrepitosamente,
Su cuerpo no reaccionaba y el cáncer parecía avanzar con saña, como si supiera que su presa era un hueso duro de roer. En medio de esa desesperación, Sam halló un clavo ardiendo al que aferrarse: la escritura. Así, gestó sus memorias tituladas «¿Te he contado esto alguna vez?». Escrito entre duras sesiones de quimioterapia, cada palabra funcionaba como un escudo. Cada página era una forma de negarse a desaparecer en el olvido. Ante el fracaso inicial, los médicos optaron por una medida radical, una terapia experimental con fármacos que deberá tomar de por vida. No es una cura, sino un freno para mantenerlo estable. Sam Neill vive ahora bajo una vigilancia médica perpetua, dependiente de inyecciones mensuales que, en teoría, podrían dejar de funcionar en cualquier instante. Su existencia pende de un hilo químico muy fino. Y sin embargo, él no se lamenta, no busca compasión ni dramatiza su suerte. Afirma que desea pasar sus últimos años disfrutando de la vida, no peleando contra ella. Es plenamente consciente de que la muerte podría estar esperándole a la vuelta de la esquina, pero también ha aprendido algo que muchos ignoran: que el tiempo real no se mide en años de calendario, sino en los momentos que vivimos con pleno sentido. Sam Neill no ha dejado de trabajar ni ha perdido la sonrisa, pero cada vez que se apoya en una pared para descansar o cuando mira hacia el horizonte, se percibe en su gesto una urgencia serena, la de alguien que ha mirado al abismo y ha decidido exprimir con toda el alma el tiempo que le quede. Kathy Bates, cáncer y linfedema. Durante más de 3 décadas y media, Kathy Bates ha dado vida a mujeres indomables, rotas e inolvidables. Desde la perturbadora Annie Wilkes en Misery hasta juezas, madres coraje y supervivientes natas. Su rostro es sinónimo de carácter y fuerza interpretativa. Pero fuera de la pantalla, su papel más desafiante no salió de la pluma de ningún guionista de Hollywood. Fue el de una mujer real, enfrentando su propia mortalidad. Una batalla contra la parca en varios actos. Corría el año 2003, cuando un diagnóstico de cáncer de ovario dejó su existencia en suspenso, pero ella ganó la partida. Sin embargo, en 2012, justo cuando creía que la pesadilla había llegado a su fin, recibió otro mazazo brutal: cáncer de mama. En esta ocasión, no hubo espacio para la duda. Los especialistas aconsejaron una doble mastectomía radical. Con una valentía de hierro, Kathy se despidió de sus pechos para aferrarse a la vida. Lamentablemente, el quirófano no marcó el desenlace, sino el inicio de un nuevo vía crucis, el linfedema crónico. Se trata de una retención severa de líquidos en los brazos que genera una hinchazón perpetua, rigidez y un dolor que no da tregua. Desde aquel instante, Bates se vio condenada a portar mangas de compresión, asistir a terapias semanales y transformar de raíz su día a día. Nada de sal, prohibido el calor y adiós a los excesos. Todo sacrificio es poco para mantener a raya una patología incurable. Y por si el destino se hubiera empeñado en retarla, en 2017 le detectaron diabetes tipo 2, el mismo mal que le costó una pierna y la vida a su padre. Kathy, que ya cargaba con cicatrices, dolores y un organismo que le exigía más de lo que le devolvía, se plantó ante el espejo y decidió contraatacar con furia. Se quitó de encima casi 40 kilos a base de dieta y deporte, sumando otros 20 gracias a la medicación,
una gesta titálica que le permite afirmar a sus 77 años que se siente más vital que cuando era una treintañera. Sabe que el linfedema es su sombra, que la diabetes acecha y que el cáncer es un fantasma recurrente. Pero por eso exprime cada jornada con la intensidad de quien ha resucitado 2 veces y ha vuelto solo para escribir el final de su propia película, para terminar el guión. Sí, para terminar el guión. Durante más de 35 años, Kathy Bates ha encarnado a mujeres poderosas, rotas e imborrables, desde la terrorífica Annie Wilkes en Misery hasta juezas implacables, madres coraje y supervivientes natas. Su rostro es la definición de carácter. Sin embargo, fuera de los focos, su papel más complicado no lo firmó ningún guionista de Hollywood. Ha sido el de una mujer plantando cara a la muerte en repetidos asaltos. En 2003, el cáncer de ovario detuvo su mundo y lo superó. Pero en 2012, cuando imaginaba que el horror era historia, sufrió otro revés terrible: cáncer de mama. Esa vez no hubo lugar para la vacilación. Los doctores sugirieron una doble mastectomía, y sin pensárselo 2 veces, Kathy sacrificó su busto y escogió seguir viviendo.